Simple present. El simple present es un tiempo verbal y requiere de los otros verbos para poder ser usado. Aquí tenemos algunos ejemplos de verbos. Tenemos el verbo paint, que es pintar, read, leer, cook, cocinar, watch, mirar, work, trabajar, and eat, que es comer. Pero ¿cómo se utilizan estos verbos? Estos verbos tienen que estar en tiempo presente, tal y como lo vemos aquí en nuestra línea temporal. Nosotros cuando hablamos de simple present estamos hablando de acciones que están ocurriendo en el presente. Estas acciones pueden ser acciones o son acciones que usualmente son repetitivas. Por ejemplo, yo desayuno todos los días o yo me baño todos los días. Entonces son acciones repetitivas y para esas acciones se utiliza el simple present. Empecemos con las oraciones afirmativas. Para realizar una oración afirmativa en inglés, primero necesitamos tres componentes: el subject, el verb y el complement. El sujeto, el verbo y el complemento. Por ejemplo, aquí tenemos una oración afirmativa. El sujeto viene a ser I cook in the morning. El sujeto es I, el verbo es cook y el complemento es in the morning. Como vieron en la primera lista de verbos, esos solamente son algunos de los verbos que tenemos, pero tenemos muchos más para poder ser usados. Y tenemos otro ejemplo. He plays soccer. Él juega fútbol. Ahora, ¿por qué en este caso la S aparece una S en el verbo? Eso ocurre porque cuando nosotros tenemos oraciones afirmativas con el sujeto he, she o it, no se olviden que it es para referirse a una cosa, un objeto o un animal. Cuando tenemos estos tres sujetos, nuestro verbo va a terminar en S. Generalmente casi todos terminan en S, pero tenemos algunas excepciones que van a terminar en ES. Y esas excepciones son los verbos que terminan en SH, CH o X. Como por ejemplo aquí, she watches TV at 5 p.m. Watches, el verbo watch, termina en CH. Es por eso que se le está aumentando la ES. Empecemos con las negative sentences, oraciones negativas. De igual manera necesitamos componentes para nuestras oraciones negativas. Necesitamos un sujeto, un auxiliar, la negación not, el verbo que tiene que estar en base form, es decir, ¿a qué se le llama base form? Es cuando el verbo se mantiene en su forma original o en su forma base. No cambia, no se le aumenta S, no se le aumenta nada. ¿Ok? Y el complemento. Esta estructura la vamos a utilizar con los sujetos I, you, they, and we. ¿Ok? Por ejemplo, you do not work in the morning. Tú no trabajas en la mañana. Si se dan cuenta, aquí el auxiliar y la negación trabajan juntos. ¿Ok? Do not significa no. No hay otra, no significa nada más. Simplemente es un auxiliar para que la oración sea negativa. Tenemos otro ejemplo. I don't cook o I do not cook in the morning. Yo no cocino en la mañana. Pero ¿qué pasa cuando nuestro sujeto no es ni I, ni you, ni they, ni we? Y nuestro sujeto es she, he o it. En este caso va a cambiar la estructura por una palabra y va a hacer que el auxiliar ya no va a ser do, va a ser does. Lo demás se mantiene igual. Tenemos el subject, el sujeto, que tiene que ser uno de estos tres, el auxiliar does, la negación not, el verbo, que ojo en esta parte, tiene que estar en base form, o sea, en su forma base. Aquí, por más que tengamos estos sujetos, el verbo ya no va a cambiar.
porque el auxiliar está cambiando. Y tenemos el complemento. Por ejemplo, she does not draw every day. Ella no dibuja todos los días. He does not play soccer. Él no juega fútbol todos los días. Él no juega fútbol. Ok, ya aprendimos oraciones afirmativas, negativas y vamos a aprender oraciones, preguntas, mejor dicho, cerradas. ¿Cerradas por qué? Porque la respuesta va a ser sí o no. A esto se le denomina yes-no questions. Entonces, ¿qué pasa con las preguntas? Con las yes-no questions. También tiene una estructura. Para nuestros sujetos I, you, they and we, la estructura la pregunta va a empezar con el auxiliar do. Vamos a tener un sujeto, un verbo y un complemento y el question mark, que es el signo de pregunta. Entonces, nuestra estructura es do, subject, verb in base form, complement and question mark. La respuesta también tiene una estructura. Si la respuesta es positiva, decimos yes, subject, auxiliary, que en este caso es do, y ahí termina. Por otro lado, si la respuesta es negativa, empezamos con la negación no, subject, auxiliary, que en este caso, como estamos trabajando con estos sujetos, va a ser do, y la negación. Tenemos dos ejemplos aquí. Do you work in the morning? ¿Trabajas en la mañana? Si la respuesta es positiva, voy a decir yes, I do. O por otro lado, no, I do not. ¿Ok? Ahora, ¿por qué en este caso en la respuesta nuestro sujeto está cambiando y no es you? Porque la pregunta es directa. Yo le estoy preguntando a una persona directamente, ¿tú trabajas en la mañana? Y ella me va a responder, o él, sí, yo trabajo. O no, yo no trabajo. ¿Ok? No me puede decir yes, you do, que sería la traducción en español. Sí, tú trabajas. ¿Ok? Estaría mal. Por eso es que aquí, solamente cuando la pregunta es con you, el sujeto va a cambiar y va a ser, la respuesta va a ser con el sujeto I. Aquí en este caso, do they cook in the morning? ¿Ellos cocinan en la mañana? Yes, they do. No, they do not. Aquí podemos ver que el mismo sujeto que está en la pregunta está en la respuesta. Pero ¿qué pasa cuando nuestras preguntas utilizan los sujetos she, he o it? En este caso, la estructura es la misma, pero va a cambiar el auxiliar. El auxiliar va a ser does. Tenemos un sujeto, un verbo que tiene que estar en base form, complement y el question mark. La respuesta, de igual manera, tiene una estructura que ya la conocemos. Yes, subject and auxiliary que es does. No, subject, auxiliary que es does and not. La pregunta sería, does she draw every day? ¿Ella dibuja todos los días? Yes, she does. No, she does not. Si se dan cuenta, tenemos el mismo sujeto en la respuesta. Does she draw every day? Yes, she does. No, she does not. Okay. Por otro lado, tenemos otra pregunta. Does he play soccer? Yes, he does. No, he does not. Okay, that's all guys. Bye.